Doy las gracias a la Biblioteca Insular y a Elena por cedernos este espacio para presentar un nuevo proyecto con el título Ciclo de conferencias que lo lleva la plataforma Proyecto Encuentros con el Autor. Este no ha sido un año fácil, ya que hace meses que esta plataforma no ha presentado nada, precisamente porque andaba preparando nuevos formatos. Y no me voy a enrollar más. Sin más dilación, comenzamos con el ciclo de conferencias que presenta Rosario Valcárcel con nuestro ponente Luis León Barreto, la trayectoria del cuento en Canarias. Muchas gracias. Un aplauso para él. Había aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades. Armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa y, como ocurre en esos casos, breve. En el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este, y una tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marido emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, se acariciaba el vientre adornado por el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El hombre de tierra firme comenzó a rondarla. Ella, al principio, esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita. La noche convenida, ella la guardó. La guardó desnuda en la penumbra del cuarto, y en el fragor del combate, el amante, recio e impetuoso, se le quedó muerto encima, atravesado por el puñal. Ante todo, muchas gracias a este centro donde pasan tantas cosas, y al Cabildo Insular de Gran Canaria, por tanto, su Consejería de Cultura. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, son muchos, no esperaba tanta gente, y muchísimas gracias a Rosario, porque en tiempos difíciles ella es salvavidas, que me arregla tantas cosas y que me da tantos ánimos. Bueno, yo quisiera hacer una breve historia del cuento como género literario antiguo y moderno a la vez, porque pensamos que el cuento es de Occidente y no es cierto. El cuento empezó en Oriente, en la India. Ya había muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, había digamos, relatos, cuentos, poemas que hablaban de sus mitos, de sus dioses. Después vinieron los egipcios, que hicieron también prácticamente lo mismo. Después vinieron los griegos, Esopo y sus famosas fábulas. Luego vino Las Mil y una Noches, un clásico árabe. Y en el Renacimiento, digamos, frente a la intolerancia de la Iglesia, pues, frente a la intolerancia de la Iglesia, vino Boccaccio con el de Camerón, y luego los cuentos de Cantempo, una picaresca con un tono erótico que desafiaba las prohibiciones de la época. El cuento adquiere su desarrollo en el siglo XIX, con figuras de mi pasado, y luego
ha habido figuras en la literatura infantil como los hermanos Grimm, Perrault, Andersen. En Canarias el cuento va ligado a la penetración del movimiento del romanticismo. ¿Y por qué? Porque el romanticismo preconiza el retorno a la naturaleza, a las tradiciones, a los héroes de la tierra, a la identidad. En la isla de La Palma adoraban a José Zorrilla y la prensa que hubo allí publicó muchos cuentos en folletín, o sea, cada semana, cada número de un periódico. En La Palma hubo un récord de periodismo, un récord de periódicos para la pequeñez de la isla. Y hubo un personaje, Antonio Rodríguez López, que fue periodista palmero y autor de muchas leyendas difundidas en la prensa local, como La pared de Roberto, Los dos presos, El salto del enamorado. Una característica del cuento cuando nace aquí en Canarias es la potenciación de esa especie de historia mágica prehispánica, entendiendo al guanche como el buen salvaje, y se construyen enseguida leyendas en todas las islas, por ejemplo, Gara y Jonay en La Gomera, y otras muchas en todas las islas, Lanzarote, Gran Canaria. El guanche es el buen salvaje, y como buen salvaje es un personaje positivo, admirable. Es también, digamos, el propósito de la llamada Escuela Regionalista de Tenerife, la llamada Escuela de la Laguna, con personas como Nicolás Estebanes y su famoso poema El almendro. También hay que mencionar a Benito Pérez Armas, Leoncio Rodríguez, que fue fundador del periódico La Prensa. Posteriormente, en la Guerra Civil, le volvieron a cambiarlo a la denominación de El Día. El lanzaroteño Guerra, Alonso Quesada. Y esto le entronca con aquellas figuras del romanticismo como Gustavo Adolfo Bécquer, que también escribió un libro titulado Rimas y leyendas. El cuento es una versión narrativa que debe contar de un comienzo, un nudo y un desenlace sorprendente. Como es breve, mucho más breve que una novela, evidentemente, hay que tener cuidado con el lenguaje y también hay que tener en cuenta que una derivación actual muy popular es la de los microrelatos. En España yo creo que hay muy buenos autores de cuentos. Juan José Millán en sus columnas cada día hace cuentos. Manuel Vicent, también del periódico El País. En Canarias, gente como Víctor Ramírez, Dolores Campos Herrero, y luego Alexis Ravelo, y los grandes autores americanos, empezando a mi modo de ver por Hemingway, que hizo unos cuentos llenos de un lenguaje eléctrico, vibrante, García Márquez también, Cortázar, Borges. En Canarias, pues la poesía es el género más común desde el comienzo. Es filosofía, es identidad, es tradición, pero aquí también se desarrolla el cuento en los periódicos del siglo XIX y la novela corta en forma de folletín. Citemos a Pancho Guerra, que cultivó cuentos costumbristas con un lenguaje popular y que está muy reivindicado últimamente por el Ayuntamiento de Tirajana, ¿no? El cuento, como ya decía, debe ser conciso, con lenguaje exacto, y debe contener giros y sorpresas, a ser posible un final desconcertante, lúdico y luminoso. Claro que la sociedad actual en la que estamos, lo decía hace poco Juan García Ramos, está llevando a una pérdida de la calidad de la lectura, pues cada vez hay más lectores y más escritores, pero son lectores meramente instrumentales. La lectura por la lectura, por gusto, por enriquecimiento, por conocimiento del mundo, por invención de un mundo paralelo al de la realidad que vivimos, ya no son objetivos básicos para los lectores. Tristemente creo que tampoco para los planes de educación, porque los planes de educación hubo unos años en los que se recomendaba vivamente la lectura. Bueno, yo tengo que añadir que en mi época, allá muy lejana, la profesora de literatura
nos decía, Félix López de Vega Carpio nació en Madrid, tal, escribió, bla, y se acabó. Jamás leímos nada de López de Vega, ni de Galdós, ni de Valle Inclán, ni de nadie. Era un conocimiento teórico, solamente teórico, y de empollar. Era una asignatura que había que manejarla a través de la memoria. Y lo que yo digo es que hace unos años los planes de bachillerato mandaban lecturas de Don Quijote, de Delibes, Cien años de soledad, pero, en fin, ahora mismo hay muchísimos mecanismos para divulgar el cuento, ¿no? En YouTube, en las redes, se encuentran buenos cuentos. Hay gente que escribe sobre todo para la red, es decir, realmente ahí saben que se divulgan mucho, aunque también habría que preguntarse si se divulgan bien, ¿no? Y una anécdota curiosa que dentro de estos prejuicios y estas actitudes que hay dentro del sexismo y el no sexismo, en una escuela de Barcelona retiraron hace poco 200 libros de su biblioteca infantil porque los consideraban sexistas. Estos son unos rigores que me parecen que habría que examinar con lupa, ¿no? ¿Y qué es el microrrelato? El microrrelato es un género muy cultivado, ingenioso, minimalista, que busca la concreción y el guiño al lector. Pero los especialistas tampoco se ponen de acuerdo en la dimensión. Hay algunos que dicen que debe tener menos de 50 palabras. Hay otros críticos que dicen que entre 50 y 200. Hay también gente que escribe microrrelatos como si fuesen aquellas greguerías de Gómez de la Serna, ¿no? Que son solamente una línea o dos, con mucho ingenio y con mucho humor. Entonces esto es una cuestión, digamos, convencional, pero que tenemos que pasar por alto, ¿no? Yo le pediría a Rosario que leyera otra cosa con esa voz tan cálida que tiene. Inma, te pregunte algo. Sobre todo porque ustedes son muy expresivos, con la vista, con la sonrisa y con todo. Y yo, la parte de Luis, de escritor, me emociona, todos la conocemos, pero yo me iría un poquito ahora con la parte espiritual también. Luis, ¿qué cuento le dices a Rosario para tenerla tan feliz? Rosario, a veces es una caja de sorpresas. Decía Saramago que cuando uno se casa con una mujer, no se casa con una mujer, sino con 100 mujeres distintas. Porque la realidad es que la expresión, la alegría, la tristeza, la melancolía, el humor de una pareja en la cual las mujeres no deben la base. Quiero que digan ustedes y que me lo expliquen. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué cuento le contaron a ustedes alguna vez cuando eran pequeños? ¿Con qué se quedaron? Y no me vengan con Caperucita. ¿Qué cuentos tienen ustedes en su cabeza? Bueno, yo quizá los cuentos que tengo en mi cabeza son en cierto modo de miedo, en cierto modo de terror, porque yo tenía una abuela que la verdad que me mimaba mucho, etcétera, pero contaba cosas sorprendentes para un niño pequeño, un niño de 6, 7, 8 años, 9. Sobre un armario había una guitarra de un señor, un tío mío. Ahora sí voy a leer el cuento que me pidió también Luis antes. Cuando el virus llegó, aunque había perdido casi todo, el trabajo, la familia, los proyectos, tuvo muchas dudas sobre el futuro, pero supo que iba a mantenerse tranquilo, pues por encima de tanta adversidad estaba claro que se tenía a sí mismo. Era un luchador, nunca lo tuvo fácil. Cualquier episodio de su vida había supuesto una gran dificultad. Estaba animado, volvía a encontrarse lúcido, recordó la mala salud de los últimos meses
el ictus, había conseguido dejar atrás los dolores en las distintas partes del cuerpo. Ni siquiera le importó que viniera la calima más asfixiante y espesa que otras veces. Pero lo que más le sorprendió fueron las luces tan intensas y las señales de quienes estaban allí, pues repentinamente le daban un golpe seco y arrancó a llorar. Quería volver a la máxima seguridad de la que nunca debió salir. No en vano creía que estaba naciendo y le desagradaba perder el lugar al que siempre desearía regresar. Ejercicios para después de una pandemia, Luis León Barreto. Solo una cosa y luego haremos un cambio de giro, un cambio de tono. Este cuento se llama Resurrección y va en el libro El Volcán, el último, el más reciente. Creyó que lo había invadido una enfermedad incurable. Y si te quedaran 6 meses de vida, ¿qué harías? Eso se preguntaba, embutido en el aparato para la resonancia magnética, durante un tiempo que le pareció una noche interminable. Andaba bajo sospecha. Los análisis mostraban señales peligrosas. Por eso tuvo que acudir a la prueba y menos mal que la chica le ofreció unos auriculares con música, pero no evitaron la siniestra vibración que intentaba capturar los puntos más vulnerables de su cuerpo. Después de los Emiratos Árabes, llegó a China con intención de volar a Nueva Delhi, pero antes quería conocer las estupas de Nepal y las raíces del budismo. Al pasar los controles, le pareció que aquel avión tenía mal aspecto. La pintura estaba dañada, apenas se leía el nombre de la compañía. Así que tuvo la corazonada de esperar al siguiente vuelo. El aparato despegó ruidosamente en el que iba a ir, pero al cabo de media hora se estrelló en las montañas del Himalaya. Entonces supo que viviría más de los 6 meses que el cáncer le había dado como plaza. Y yo, como veo que aquí hay muchos escritores, quiero proponerles un juego. Yo sé que muchos han traído el móvil y sé también que en ese móvil hay escritos algunos microrelatos. Entonces, me gustaría que si alguien se atreve a leer alguna cosa que tenga escrita en el móvil. Cada tarde va con su vestido blanco y su sombrero de ala amplia a la estación. Él le prometió reencontrarse allí y ella lo espera. Él tiene que volver en ese único tren que se detiene al atardecer. A finales de 1918, acabada la guerra, regresan los soldados. Un día, uno de ellos le da una camisa ensangrentada de su amante. Ella quema la camisa al volver a casa e ignora ese detalle. Sigue yendo cada día muy elegante a la estación. No sabe qué espera, pero le da una enorme alegría ver que la gente baja del tren. Gracias. Solo juguetes. Le había regalado un juego de misiles. En la cajita, impresa, la publicidad con las ventajas. Los niños, a partir de 5 años, pueden jugar con sus padres, mejoran los reflejos, el acercamiento emocional. El niño comenzó a lanzar misiles, uno, otro y más. Miraba y escuchaba entusiasmado el estruendo que hacían a más de 100 pies de altura. A la hora de la comida, la televisión emite las imágenes de misiles cayendo sobre una ciudad, destrozándola, el caos, el terror, los muertos, el llanto. El niño horrorizado llora, patalea, se levanta y se da cabezazos contra la pared hasta caer desplomado. Su padre, alarmado, corre hacia el cuerpo yacente y pregunta: ¿qué te pasa? El niño apenas puede balbucear: me dijiste que solo eran juguetes, y cerró sus ojitos.
Me adhiero su piel y cabalgo sus caderas, aprieto su pecho y su trasero, recorro todo el largo de sus piernas, deteniéndome en la curva de su piel, donde se cobijan las cosquillas. Reconozco cada recodo de su geografía y la hago mía. Ella está loca por mí, lo sé. Noto su sexo predispuesto a mi intromisión, a mi pellizco en sus terrenos más íntimos y cálidos, que se humedecen ante mi roce pertinaz e insistente. A veces noto que se mueve levemente buscando ese mágico lugar que puede hacerla explotar. Está sentada, sus piernas se estiran y encogen bajo la mesa, sin rechazar la codiciada caricia clandestina. Estaría siempre conmigo, nadie la hace disfrutar tanto, ni siquiera esos de rimbombantes nombres con los que acuden a ciertos eventos importantes y que no saben darle placer. Por eso, a veces me elige a mí, sin importarle el que dirán. Si sé que a otros tiene a su disposición y que todos envidian mi posición de privilegio, pero es que, al fin y al cabo, soy el que llevo más tiempo con ella y conozco todos sus secretos. Por algo soy su vaquero más viejo. La gente paseaba con parsimonia sobre los añejos adoquines de las callejuelas que lucían engalanadas con guirnaldas de flores. El olor a rosas que perfumaba la pequeña ciudad, mezclado con la nebulosa, formaban hogueras en la víspera de San Juan. Alrededor del atardecer, Simón, un vecino del pueblo, se dispuso a acumular para llevar a la quema muebles, libros, trastos y rastrojos de la finca de la casa familiar que lo vio nacer. Tenía tanto odio y resentimiento acumulado en su interior, con sus hermanos producidos por los duros enfrentamientos que habían tenido en el pasado, generado por la distribución de una herencia. Al morir sus padres, su único deseo era deshacerse del pasado, y allí, lleno de coraje y rabia, fue depositando una cosa sobre otra hasta formar una considerable pirámide. Sin perder ni un instante, cogió el alcohol y acto seguido puso unos fósforos y prendió la hoguera. No había transcurrido ni un minuto, aquella llama se avivó de tal manera que el fuego se zarandeaba de un lado a otro, formando exuberantes siluetas en el aire. Simón se alejó y se sentó en una de las sillas mecedoras del porche, mientras miraba ansioso cómo el fuego se iba desintegrando. Sin embargo, al ver cómo las llamas se fundían con la impresionante macera, entendió que entre esas llamarabas se incineraba también una parte fundamental de la historia de su vida. Estoy quitando unos trocitos para no cansarme. Atrapado por la nostalgia que le producía las remembranzas del ayer, al recordar la unión que existió en su familia algunos años atrás, se desmoronó. Sin poder evitarlo, con la mirada perdida, dejó caer su cuerpo sobre el balancín y sin darse cuenta quedó dormido. En el silencio de la madrugada, en ese trance de los sueños del duermevela, escuchó el sonido de la música que su madre le susurraba al oído cuando era niño. En ese instante, una sacudida estremecedora lo despertó. Se levantó rápidamente con la intención de salir corriendo de allí, pues ya no quería estar más en ese lugar. Antes de marcharse, quiso comprobar que no quedara ningún resquicio de la brasa viva, vibrante. Por eso, con la punta de una vara de hierro que recogió en el camino, revolvió las cenizas de un lado a otro hasta que se topó con un objeto duro y rectangular. Lo limpió, lo desempolvó, y cuál fue su sorpresa al descubrir que era la cajita de nácar que su madre tenía como una reliquia colocada en la repisa de la chimenea. Con los ojos rayados, las lágrimas, intrigado por la curiosidad, abrió la tapa y empezó a sonar esa hermosa e inolvidable melodía que lo había acompañado siempre. En la tapa había una frase escrita: el polvo vuelve al polvo, pero el amor es inmortal. Hola, buenas tardes. Yo recuerdo un microrrelato de una serie que hice hace ya unos años, y que se llama Historias Monumentales, de aquellas épocas en el Guasquillas, ese lugar emblemático donde participábamos tanto.
Y todo esto se debe a... Yo también con Perpel. A Alexis Ravelo, que organizaba aquellos encuentros, y en homenaje a Dolores Campo Guerrero. Entonces cada año íbamos a leer un pequeño microrelato y tal. Y entonces una vez decidí ya pues hacer en una serie, ¿no? Y recuerdo uno de ellos que comienza, el título comienza con este del microrelato, que dice: cuando pasaba delante de una puerta, una bala perdida le voló el cráneo. A su mujer, el viento le voló el sombrero. Lolona empezó a sentirse atraída por Eduardo. Y un día le dijo: Eduardo, a la vida. Bueno, le dijo Eduardo, vale, tomamos un café. A partir de ese momento tomaron café con leche, descafeinado, al agua, químicos, de todo. Y casi todas las tardes se reunían hasta que un día Lolona le dijo: Eduardo, es mi cumple, ¿por qué no vamos a cenar por las canteras? Bueno, dijo él, vale, pues vamos por las canteras. Nada, se dieron un gran paseo por las canteras, cenaron en el Badalaica, por ejemplo, y bajaron a la arena. Sus cuerpos comenzaron a rozarse al ir caminando por esa arena mullida de nuestra queridísima playa. Pasiones. Era la primera vez que aquellos dos jóvenes acudían a un campo de fútbol. Estaban felices, radiantes, llevaban la bufanda de oro. Tras hacer la cola de rigor, accedieron a las gradas. Tenían 2 buenas butacas. ¡Qué suerte que madre nos regaló para el cumpleaños las entradas!, dijo uno. Sí, hermano, y qué suerte también ser gemelos y gustar de lo mismo, contestó el otro. Sí, vamos a ver a Valerón, gritó el más feo, entusiasmado. Sí, sí. Menudos farosfos semos. Vaya 2 iluminados, se escuchó desde la fina superior. Había que poner la palabra faro. Gracias. Se llamaba Requiem a la casa de mi vida, pero gracias a esa guerra me dice: esto no lo veo triste. Entonces me la bautizó con ella, la casa de mi vida. Todavía no nadada, me pregunto si tu final fue realmente cierto, como aquella finca de Morón, tan querida y añorada. Me revelo a aceptar que tengas un final, al igual que los humanos, está la vida y la muerte. Te cuento que alguna vez se me antojó pensar que estabas esperando mi retorno y fantaseaba entonces con nuestro encuentro, rodeada de familia y de amigos, con ese sabor añejo que solo dejan las vivencias intensas y verdaderas, impregnadas para siempre en tus viejas entrañas. Si lo hubieras sabido antes, querida mía, hubieras podido despedirte mejor, como te merecías. Hasta te hubiese dedicado mi mejor y última danza. Te hubiese acariciado lentamente cada rincón de tu cuerpo, de tu piel descolorida y más doliente, descascarada y humedecida por tu larga vida. Lo más importante, mi querida, te hubiese escuchado con todos mis sentidos, apoyando suavemente mis ávidos oídos sobre tus rajadas membranas, donde tan celosamente guardabas todas las escenas de nuestra historia cotidiana, para después, con tu permiso, empezar poco a poco a desnudarte, corteza tras corteza, recuerdo tras recuerdo, antes que vengan ellos y te derrumben, ellos, los desalmados del cemento, que a golpes de martillo te hicieron añicos, asfixiando tus sórdidos gritos de socorro, y con la masa una y otra vez te fueron desangrando, hasta convertirte en simples trozos de piedras polvorientas. ¿A dónde te habrán llevado, vieja amiga, testigo de tantas luces y sombras? Quizás te hayan tirado junto a otras casas moribundas
que como tú estuvieron impregnadas de esa savia vital. ¿O acaso te habrán llevado a ese cementerio donde descansan las palomas y en donde quizás estén la dulce Pinky y la pobre Perlita que con sus maullidos y ladridos supieron cuidar de vos y de nosotros? Pero no, prefiero pensar que con tus amorosas cenizas habrán servido para construir nuevamente un nuevo y muy especial nido de amor. Visualizó la imagen de la ciudad, Miriam lloró. Se había preparado durante mucho tiempo, pero cuando vio la gran cúpula dorada en el monte del templo y escuchó las campanas que se confundían con la llamada del muezzin para la oración, sabía que iba a recibir un impacto descomunal. El sacerdote que organizó el viaje ya les había advertido que al llegar a revivir pasajes de los evangelios, algunas personas entraban en un delirio místico que a veces requería internamiento. Ella estaba muy feliz por tantas cosas nuevas: los edificios con esos bloques de caliza blanca, los judíos ultraortodoxos afligidos ante el muro, las calles estrechas con aromas de incienso y perfume, la vía dolorosa con las estaciones de penitencia. En especial, le había emocionado mucho escuchar cerca del Santo Sepulcro a una mujer de piel oscura que cantaba con fervor el himno americano Amazing Grace. Era invierno y una tormenta les cayó por el camino, pero aún así pudieron cumplir el programa de visitas al Mar Muerto, los escenarios descritos en las Sagradas Escrituras, esa tierra tan especial que es la Tierra Santa. Cada escenario merecía innumerables fotos y grabaciones de vídeo. Como tanta gente, se vio poseída por las imágenes y la doctrina que había aprendido de chica en las clases de religión. Cuando llegó a Belén, no pudo evitarlo. Se vio en lo más alto de un trono celeste y creyó que era la mismísima Virgen María. Que también, como dice Luis, le tengo mucho cariño, que se titula El ascensor. Mucha gente me lo ha oído, pero es simpático. Bueno, es simpático porque en realidad forma parte de nuestra vida. Al entrar en el ascensor, Joaquín, mi vecino del 10º piso, irrumpió detrás de mí. Y como era costumbre, me dedicó una ojeada de reconocimiento. Empezó a seducirme con miraditas. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Sabía perfectamente que yo me dirigía a la planta 7ª, pero alargó la mano y apretó el botón de la novela. Inmediatamente las puertas del elevador se cerraron y comenzó a subir lentamente, muy lentamente, con un zumbido extraño. Renqueaba. Al verme inquieta me dijo con una leve sonrisa: no te asustes, los ascensores saben a dónde van, no suelen chocar entre las paredes ni improvisar. Saben a dónde van. Además, conozco un truco. Sí, un truco que solo debe usarse de vez en cuando, porque si se usa mucho corremos el peligro de que se caiga. Ah, sí, dije desconcertada, muerta de miedo. No me gustó su tono burlón, ni su comentario, ni encontrarme a solas con él. Podría, igual que los locos, estrangularme para silenciar las voces que quizás oía dentro de su cabeza. Disimulé con la mirada fija en el espejo que cubría la pared del cajón. Pensé que lo que me contaba era una excusa para entablar conversación. Pero cuando aquel sepulcro blindado, como lo llamaba García Márquez, iba llegando a mi planta, me miró con su desafiante mirada y apretó el botón de stop. Todo se quedó quieto, inmóvil, entre el cemento y las tinieblas. Me estremecí al imaginarme presa de la cacería. No sabía qué hacer, las manos empezaron a sudarme. No sé cuánto tiempo sentí miedo. Él respiraba de un modo raro, profundo, y mantenía su vidriosa mirada en mis piernas desnudas, como si quisiera acariciarlas. Yo sonrojada estiré la ajustada minifalda. Me sacaba de quicio, aunque debo reconocer que me encantaba que me persiguiera. No sé por qué, nunca me había gustado demasiado ese hombre.
aunque a decir verdad, emanaba una especie de poder tan irresistible que me llegaba una fuerte excitación, un deseo que reconozco le tenía hacía tiempo. Recuerdo que me vigilaba, quizás intentaba leer mis pensamientos, aspirar mi perfume, torturarme. De pronto escuchamos ruidos extraños, crujidos, como si las cuerdas de la polea se estuvieran desgarrando. Entonces me invadió la claustrofobia, imaginé que de un momento a otro se desplomaría y que los dos suspendidos en el aire, como en una zambullida loca, nos precipitaríamos a gran velocidad, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia las ardientes llamas del infierno. Les tengo pánico, dije con precipitación. Cuando era pequeña me gustaba montarme en un ascensor, subir, bajar, subir, bajar, subir, pero una vez me quedé casi un día atrapada en una de esas jaulas. Se echó a reír. Su risa me puso más nerviosa. Tuve la sensación de que esperaba que dijera algo más. Aquel día me quedé en silencio, con el oído atento, sin mirar a los ojos, ni verme tentada a hacer ruido, ni a moverme. Voy a saltar un poco. Fue un cortejo breve, un sexo tan impulsivo como un tornado, un arranque de deseo que atravesó la penumbra y me estrechó con fuerza durante unos segundos. Apretó sus labios carnosos contra los míos y yo, en vez de mantenerlos apretados, cerrados, los abrí en busca de su lengua, tratando de encontrar mi excitación, mientras él acariciaba mis rodillas e indagaba en el interior de mis muslos, igual que si tratara de memorizarme por medio del tacto. Pretendí cerrar las piernas, pero sus caricias atormentaron mi alma, me susurraron que lo hiciera, me arrastraron hacia la muerte. El alboroto de los vecinos se convirtió en una fuente de excitación. El ascensor estallaba en temblores y yo pensé que iba a desfallecer en brazos del hechicero. Cuánto me hubiese gustado quedarme allí eternamente. Los vecinos espiaban, forzaban y aporreaban la puerta del ascensor con gritos y exclamaciones, con risas y voces estridentes. ¿Qué le pasa a este cachorro? ¡Toc, toc, toc! ¡Bam, bam! ¿Hay alguien dentro? ¡Dejen el ascensor libre! Debía estar loca para hacerlo, debimos estar locos. Quizás era que en el fondo tenía la extraña sensación de ser invisible, de que cuando saliera de aquel cajón nadie me iba a ver, nadie me iba a reconocer. No sé. Tampoco sé cuánto tiempo estuvieron nuestros cuerpos enredados como dos fieras en celo, en el éxtasis de la proximidad, tambaleándonos en una especie de neblina espesa, emborrachados entre aromas a sexo, ignorando los sentimientos y el cuchicheo de los vecinos, escuchando solo nuestros gemidos de placer, el sobresalto y la fascinación del azar. Lo que sí recuerdo es que cuando me provocó el orgasmo me sentí llena de una felicidad tan irresistible que, igual que los ángeles de Chagall, levité. Agradecer la presencia de tantos amigos que tiene Rosario, que están hoy aquí presentes, y eso se lo debemos aquí a los dos, ¿no? El que estén ustedes aquí presentes, que lo han hecho por ellos, por acompañarlos. Encuentros con el autor se siente muy agradecida por estar hoy aquí acompañándolos a él. What do you dream of at night? What do you see in the dark? Tell me a story you know. Don't you leave out the best part. How the good wins in the end. When the hero doesn't break, only it bends. In the wind, in the storm, in the hail. Tell me the heroes prevail. What did you dream of today? Was it a hope or a fear? It might be too hard to say.